Y con la última noticia bomba, que el próximo ministro de Educación será el señor Rojas, el de la SAE. A mí me parece excelente, excelente. Qué bueno que cada vez Petro se esté dando cuenta que hay que gobernar con los de uno, que hay que gobernar con la gente. Petro quería hacer un pacto, el pacto social lo llamó él. Pero todos sabemos que ese pacto no funcionó. Ese pacto no funcionó, fue imposible. ¿Y saben cuándo se demostró que ese pacto no funcionó? Ese pacto no funcionó. Ese pacto no funcionó. Por ejemplo, con la reforma, primero la reforma a la salud y segundo con la reforma a la educación. Ahí nos dimos cuenta que ese pacto no funcionó, ese pacto social que pretendía Petro, muy noble, Petro fue muy noble, fue muy altruista, decir nos tenemos que unir como país, tenemos que conversar con todos los actores políticos, pero no le funcionó, no le funcionó esa táctica, y con toda razón que no le funcionó, porque los ideales uribistas son muy diferentes a los ideales progresistas, son totalmente diferentes, no hay nada que hacer ahí. Nosotros somos muy diferentes al uribismo y a la derecha. Entonces hacer un pacto social como lo quería hacer Petro con el uribismo y con la derecha es imposible, para mí es imposible. De pronto estaré equivocado, pero pacto social con la derecha, difícil porque ellos tienen otros intereses económicos. Ellos son empleados, Vicky Dávila, la señora Cabal, la señora Paloma Valencia, ellos son empleados, ellos tienen unos jefes, y esos jefes se llaman los Gilinski, los Sarmiento Angulo, y esa gente no le importa el pueblo, no le importa el vulgo, no le importa a usted, y todo lo quiere hacer privado, todo lo quieren privatizar. Entonces va a ser imposible hacer el pacto. Vamos con las buenas noticias. Esta es la primera. Anunció Petro. El nuevo ministro de Educación será Daniel Rojas, en reemplazo de Aurora Vergara. A mí me parece que Aurora Vergara lo hizo bien. Me parece que fue muy buena ministra Aurora Vergara, pero se la comieron viva. Cuando se sentó a negociar con el uribismo, se la comieron viva. No supo cómo responder. Y eso quedó demostrado en la reforma a la educación, con todos los micos que le metieron. Obviamente FECODE se emberracó, como se dice, protestó y tumbaron esa reforma. Afortunadamente, porque cuando se reunieron con el uribismo, la destrozaron la reforma. Era una reforma que no era procedente. Entonces vamos a ver cómo le va a Daniel Rojas. Tengo muchas esperanzas por Daniel Rojas. Ha sido un excelente director de la SAE y espero que le vaya muy bien porque es un ministerio muy importante, es un ministerio demasiado importante para Colombia. Tan importante que el señor Alejandro Gaviria le dieron ese ministerio y en vez de preocuparse por la educación como el tecnócrata que es, lo único que hizo fue hacer lobby a favor de las EPS. Pero bueno, eso ya es de conocimiento público lo que hizo el señor Alejandro Gaviria con el Ministerio de Educación, cuando Petro, en ese mismo pacto social, queriendo que se cumpliera ese pacto social, lo traicionaron, pero no lo traicionaron. Actuaron de mala fe porque ¿qué hacía Alejandro Gaviria si le dan un ministerio con un poco de plata para ejecutar? ¿Qué hacía el señor estando pendiente de la reforma a la salud? Tenía que estar concentrado, él tenía que estar concentrado en el Ministerio de Educación. No sé qué hacía, pero bueno, menos mal salió. Eso es muy buena noticia. Estos datos que presenta el señor
Gustavo Bolívar, estos datos a ustedes no se los va a presentar la prensa. Y por eso es tan importante los espacios como este. Así por lo menos se van a enterar de algo. Así por lo menos se enteran de algo. Por ejemplo, acá le dice el señor Gustavo Bolívar, le responde. Vamos con el tuit. Dice el señor Andrés Moreno Jaramillo. Vamos a leer primero el tuit, vamos a dar coherencia. Hoy Gustavo Petro cumple 23 meses como presidente de Colombia, el 47.91% de su tiempo de mandato de 48 meses. Estos son sus logros más importantes en disminución de la pobreza y desigualdad, crecimiento económico, paz y menor corrupción. Entonces el señor Bolívar le responde con esto. Esto es lo que ha hecho Petro. Esto es importantísimo. Esto es lo que ha hecho Petro en 2 años. Ya ustedes si quieren creer, si quieren decir que eso es mentiras, eso ya es cosa de ustedes. Pero estos datos no se lo presenta Revista Semana, no se lo presenta Caracol. Y los vamos a leer uno por uno. Primero, se ha bajado la inflación en 4 puntos. ¿Verdad o mentiras? Verdad. Ustedes pueden corroborarlo en Google. Vayan a Google y dicen cuánto bajó la inflación desde el gobierno de Iván Duque a 2 años del gobierno de Petro. Ahí ya está para que lo investiguen. Se bajó el dólar en 10%. Y muchos van a decir con el dólar, no, es que el dólar no depende del gobierno. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué decían que el dólar iba a llegar a 10.000 si subía Petro al poder? Ahí está la incoherencia. Aún así, el dólar bajó. Sobre todo pronóstico. Cuando llegó Petro al poder era una subida, pero volvió y bajó. Pero ya nos estaban diciendo que iba a llegar a 10.000, eso nunca pasó. Bueno, listo. Tercero, se bajó el desempleo a 2 puntos. Ya ustedes si quieren creer o no quieren creer y hagan sus investigaciones. Se bajó el déficit fiscal 3 puntos. Se incrementó el turismo 34%. Eso ya lo habíamos dicho, eso ya se había hablado. Ha crecido la inversión extranjera. Yo no sé por qué los uribistas decían que no, sabiendo que sí había subido la inversión extranjera. El año pasado se bajó la deforestación en 70%. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque fue una de las razones por la que la gente votó por Petro. Por el cuidado del medio ambiente, por la protección de los recursos naturales. Entonces, que se haya bajado el 70% la deforestación es un logro de este gobierno. Esto no lo van a escuchar en Caracol, RCN, ni nada de eso. Pilas con eso. Se aumentó, dice también, se aumentó el subsidio de los mayores de 80 años en 300%. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso se hizo. Entonces, si no quieren creer, vayan, investiguen ustedes si eso es verdad. Entonces uno va a decir, no es que ese subsidio ya existía. Sí existía, pero era una chichigua, como se dice vulgarmente. Dice Upside, hola Juan, soy estudiante de Bruselas y estoy haciendo mi tesis, ¿te puedo entrevistar? Sí, claro, un día de esto nos entrevistamos, claro que sí. Ahorita te hablo entonces por interno, déjame un mensaje por interno y lo hacemos, hágale, claro que sí. Todo por la academia, obvio que sí. Déjame un mensaje por interno, Outsiderland, y cuadramos el día y la fecha, listo. Se aumentó el subsidio de los mayores de 80 años en 300%, eso ya se hizo. Listo. Este año se rebajaron las muertes violentas en 5.2%. También se hizo. Hagan sus propias investigaciones. Y comparen estos datos. Yo simplemente estoy dando información oficial. Más. Seguimos aquí. Ha iniciado diálogos con 2 grupos guerrilleros y con ambos mantiene acuerdos bilaterales en cese al fuego. Total. Este gobierno ha sido el único gobierno que ha firmado un punto en una mesa de negociación con el ELN. Escuchen bien. Ninguno pudo. No pudo el señor Uribe, no pudo el señor Santos, no pudo el señor Duque, pero este gobierno sí.
Eso es un punto a favor. Y esa guerrilla, así nos duela, es la más poderosa en este momento. Y con esa gente hay que sentarse a negociar. Se tiene que sentar a negociar. O si no, esto va a ser imposible. Va a ser imposible manejar esto. Este año el secuestro rebajó un 60%. Yo hace unos meses estaba escuchando que el secuestro bajó. Mentira. Asustando a la gente, metiéndole terror. Seguimos. Se han entregado más de 100.000 hectáreas a campesinos sin expropiar una sola hectárea. Eso es importante, porque con ese cuentico de la expropiación fue que el uribismo ganó en el 2018. Que nos van a expropiar. Y yo me pregunto, y ya que hay uribistas ya acá en este live, ¿a ustedes los han expropiado? Pero no me van a decir, sí, a mí me han expropiado con cuentos raros, con cuentos absurdos. No, si me van a decir eso, que lo digan con pruebas. Yo quiero escuchar. Otra cosa que quiero escuchar, ¿qué medio de comunicación ha cerrado el señor Petro? También, ya que andan tan ofendidos con el señor Petro, con los medios de comunicación. Yo quiero ver eso. ¿Qué medio de comunicación Petro dijo, señores, me hace el favor y me cierran ese medio de comunicación? Yo quiero ver eso. Hasta el momento yo no tengo constancia de eso. Exacto, como dice Patico, ninguno. Entonces, no metan más terror. No metan más terror a través de WhatsApp. Basta con eso. Por eso son tan importantes estos espacios. Y los invito a todos los que están acá a que hagan lo mismo. A difundir esta información. Entonces no metamos más terror. Se cayó lo del precio del dólar. Se cayó lo de la expropiación. Todo eso fue mentiras. Se cayó de que Petro es un dictador y que está en contra de la prensa y que va a cerrar la prensa. Todo eso se cayó. Llevamos más de 2 años. ¿Y qué ha pasado? Seguimos esperando que nos convirtamos en Venezuela. Cada vez nos parecemos más a Chile. Que eso es algo positivo. Cada vez vamos por mejor camino. Entonces, seguimos. Se ha titulado más de 1 millón de hectáreas. Pilas con eso. Porque entregar hectáreas no es lo mismo que titular hectáreas. Porque cuando usted titula las hectáreas, se las está entregando oficialmente al campesinado. Y eso es importantísimo. Porque las hectáreas que entregó en el acuerdo de paz el señor Duque fueron mínimas. Fueron mentiras. Que fueron aproximadamente entre 13.000 y 14.000 hectáreas, una chichigua, en 4 años de gobierno. Fueron 4 años de gobierno. ¿Por qué el señor Duque entregó tan poquitas? Porque no le dio la gana, porque estaba en su película de hacer trizas el acuerdo de paz. Por eso. La derecha se ha asesinado periodistas, claro. El señor Garzón es víctima de la derecha en Colombia. Al señor Garzón lo mató el paramilitarismo en Colombia. Entonces, ¿a mí cómo me van a decir que Petro persigue a la derecha, a los periodistas? Mentira. Y esto es importante de la titulación porque hace parte primero del acuerdo de paz y segundo de lo prometido en campaña, que es la reforma agraria. Que para mí es fundamental, yo como abogado, para mí es fundamental que se haga una reforma agraria porque eso sí es transformar un país. Hay 2 cosas fundamentales para transformar un país: la tierra y el bienestar social. Pero sin tierra no existe bienestar social. Y eso es lo que no ha entendido la derecha. Cuando los campesinos en los años 60 le dijeron al señor Guillermo León Valencia, abuelito de Paloma Valencia, señor presidente, humildemente le dijeron, señor presidente, necesitamos una reforma agraria. Nos reunimos todo el campesinado de Colombia para solicitarle una reforma agraria. Basta del latifundio, basta de tierras improductivas. Los campesinos en Colombia en los años 60. ¿Cuál fue la respuesta del señor Guillermo León Valencia? Yo los quiero leer. ¿Cuál fue la respuesta?
Duque sí entregó tierras a la mamá, sí, y propiedades de la SAE, toda la razón, Edu, toda la razón. Pero ¿cuál fue la respuesta de Guillermo León Valencia cuando el campesinado colombiano se atrevió a decirle, señor presidente, necesitamos una reforma agraria? ¿Cuál fue la respuesta? Eso es historia colombiana, eso lo tenemos que saber. Cuando el campesinado colombiano se cansó de que la tierra improductiva fuera de unos poquitos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el señor Guillermo León Valencia los bombardeó. Así de sencillo. Ese fue el problema. Guillermo León Valencia los bombardeó. ¿Y de quién estoy hablando yo? Adivinen quién fue ese campesino que le dijo a Guillermo León Valencia, señor Guillermo León Valencia. ¿Quién fue ese? Me imagino que acá los uribistas saben muy bien ese nombre. ¿Quién fue ese hombre? Que por culpa de ello, nos levantamos 60 años después con un río de sangre. El señor Marulanda Vélez. Sí, señor, el señor Marulanda Vélez. ¿Por qué el señor Guillermo León Valencia no se sentó a negociar? ¿Por qué el señor Guillermo León Valencia no hizo una reforma agraria? Porque no le dio la gana. Porque sabía que los intereses de los terratenientes estaban en peligro. Es que es así. Entonces a mí, cuando me dicen esto, que se han titulado más de 1 millón de hectáreas, es fenomenal, en 2 años. Entonces el gobierno está funcionando, el gobierno está cumpliendo, el gobierno está cumpliendo. Seguimos, pero sigamos leyendo. Se han construido más de 100 pozos profundos para extracción del agua en La Guajira. Lo de los carrotanques, actuar de buena fe, terminó el señor Olmedo, pero se está tratando de solucionar. O sea que también, algo positivo. Se ha llevado el internet a comunidades apartadas. Eso también es importantísimo, porque arreglar el desastre de la Budinén es tremendo. Se han construido más de 70 comunidades energéticas. Eso lo entregaron hace poquito. Petro las firmó y todo. Se está cambiando la matriz energética. Y ya las energías limpias producen el 8% de la electricidad en el país. ¿Eso por qué no lo informa la prensa? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Eso por qué no lo informa la prensa? Algo tan importante como eso. Seguimos. Las muertes por desnutrición en La Guajira rebajaron 50% este año. Se siguen construyendo cientos de kilómetros de placas huellas para que los campesinos saquen sus productos. Esa idea fue fenomenal. Que los campesinos puedan administrar y hacer sus propias carreteras. Pero el Consejo de Estado lo tumbó. Dice que eso no puede ser. Que porque hay unos contratistas. Pero ustedes saben todas las carreteras que se lograron construir en estos 2 años con esa estrategia. Dándole la plata directamente a las juntas de acción comunal. Dándosela realmente a los campesinos para que la administren. Fácil. Las carreteras se hacían. Y en poco tiempo. Que la haya tumbado el Consejo de Estado. Pero se hacía. Fue una idea buena. Vamos a ver hasta cuánto nos dura esa felicidad. Porque en lugares donde no se llegaba con carro ya se puede llegar. Porque los mismos campesinos y las mismas juntas de acción comunal lo hacían. Administraban su plata. Y yo como digo, ¿cómo no va a ser mejor eso? En vez de dársela a un contratista, que lo único que va a hacer es demorar la obra para hacer sobrecostos y utilizar malos materiales, como sucede en Bogotá. Eso es lo que hace un contratista. Terminamos como un carrusel de la contratación en prácticamente todo. Elefantes blancos por toda parte. Terminamos como en elefantes blancos. Entonces, ¿por qué insistir? Yo le digo al Consejo de Estado, ¿por qué insistir en algo que no funciona? ¿Por qué?
Qué bueno saber, ahí está la hija de Paloma, no debería tener ese apellido, Paloma es una violencia. Paloma violencia es peligrosísima, señora es peligrosísima, es como la cabal, la gente es peligrosísima. Esa gente es peligrosa, esa gente es peligrosa. Pero yo sí le digo al Consejo de Estado, ¿por qué seguir con eso? Tantos años, empecemos con cosas tan básicas, con las famosas baldosas escupidoras en Bogotá. Todo termina mal, todo es de bajo material, de ahí sobrepuesto, obras que duran máximo 6 meses y sobrecostos en todo. Siempre hay sobrecostos, siempre hay sobrecostos. Entonces, ¿por qué el Consejo de Estado sigue insistiendo en lo mismo? ¿Por qué nos quieren quitar eso? Eso es una estrategia que ha funcionado en las comunidades más apartadas. Seguimos. Se han aumentado en 34% las incautaciones de cocaína, pasta de coca y marihuana. Esto ya es noticia mundial. Y muchos me van a decir, no, es que el cultivo de coca está por los aires. Y podría ser una interpretación. Pero se les olvida que esos cultivos no se hicieron en 2 años. Que esos cultivos vienen desde el gobierno de Iván Duque, que no quiso hacer nada. El problema fuera donde no existieran incautaciones de coca. Se ha roto una cantidad de rutas. Una cantidad de rutas se han bloqueado. Y se rompieron récords de incautación de coca a nivel mundial, solamente en Colombia. Entonces, ¿por qué le dicen al señor Iván Velásquez que es un inepto? ¿Por qué no lo quiere? Yo les voy a decir por qué no quieren a Iván Velásquez. A Iván Velásquez no lo quieren porque el señor, cuando era director de Fiscalía Regional allá en Medellín, fue el que descubrió el parqueadero Padilla. Y todos los que ustedes ven mis videos, me imagino que ya saben la historia que pasó con el parqueadero Padilla. Por eso no lo quieren. Por eso no quieren a Iván Velásquez. Desde ahí. Iván Velásquez, él dirigiendo la seccional regional de Fiscalías en Medellín. Ese señor, que no hay usted donde lo ve, que casi no habla y es muy serio, se le enfrentó a Carlos Castaño y le desbarató el negocio de finanzas donde se dirigía toda la parte de contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia. Iván Velásquez, por eso el uribismo no lo quiere, lo detestan por eso. Ahí fue cuando se descubrió a alias Lucas, cuando se descubrió quiénes, incluyendo Postobón, financiaban las AUC a través del parqueadero Padilla. Para los que conocen Medellín, eso queda por allá en el Hueco. El Hueco es el centro de Medellín, que usted se monta en el tranvía desde Buenos Aires y el tranvía lo lleva hasta el centro en el Hueco. Usted se baja y eso es el Hueco, para los que conocen Medellín. Ahí quedaba el parqueadero Padilla, por ahí, por esos lares. Y por eso los uribistas no quieren a Iván Velásquez, porque saben que el hombre es incorruptible, porque saben que el hombre sí hace el deber, porque saben que el hombre no va a bombardear niños como Molano, y lo dijo hace poco. Este gobierno no va a bombardear niños. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso fue noticia. ¿Y eso qué es? Eso es un ministro de Defensa que respeta los derechos humanos. Pero a Iván Velásquez no lo quieren porque fue el que destapó la olla podrida del paramilitarismo en Colombia. Desde ahí explotó el escándalo de la parapolítica. Desde ahí. Ese fue el inicio. Que inclusive fueron por cobre y terminaron descubriendo oro. Porque el objetivo de ese allanamiento al parqueadero Padilla era porque el CTI de la Fiscalía iba por uniformes que se estaban haciendo ilegalmente para las Autodefensas Unidas. Ellos pensaban que iban a encontrar una fábrica de uniformes. Cuando llegaron, encontraron otra cosa. Encontraron otra cosa peor. Cuentas bancarias y financiadores de las AUC. Y sobre todo el famoso Viper. El famoso Viper de alias Lucas, donde le informaban y le pedían citas para verse con Álvaro Uribe. Señor Lucas, necesito verme con Álvaro Uribe. Señor Lucas, dígale a Álvaro Uribe que acá en el Aro, mientras se cometía la masacre del Aro, es un mierdero. Necesito urgentemente al señor Uribe.
¿Mm? Vamos acá. Está reconstruyendo la red ferroviaria. El presidente Petro se ha convertido en referente internacional en temas de paz y cambio climático. Entonces yo digo, ¿por qué no quieren a Petro? ¿Por qué no quieren a Petro? Este es el nuevo escándalo. Todo Rico, para los que se quieren enterar, los productos de Todo Rico es una empresa que hace papitas y hace esas cosas. Todo Rico ya no aparece en los sellos octagonales donde le avisa a las personas que son alimentos malos para la salud. ¿Por qué? Porque le buscaron la comba al palo. Porque le buscaron el quiebre. Porque resulta que los señores de Todo Rico se dieron cuenta que si cambiaban la fórmula de los productos, podían evadir la ley para que no aparecieran esos sellos donde le avisaba al consumidor que eran perjudicial para la salud. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que están haciendo los productos más venenosos para su salud. Cambiaron la fórmula y están haciéndolo más venenoso. Y esas fórmulas que están y esos ingredientes que están utilizando en este momento, pues son más perjudiciales y no están regulados. O sea que por eso ya no aparece el sello. ¿Y eso qué pasa? Que le hace creer a la gente que eso es sano. Pero no es sano. Es más veneno. Entonces los uribistas están defendiendo a Todo Rico. Entonces, ¿qué? ¿Defendemos la línea ética o no defendemos la línea ética? ¿Cómo es el asunto? Enojados con el señor Guarumen que porque movió la línea ética. Pero una empresa como Todo Rico, que hace productos que son prácticamente cancerígenos, que eso usted le da cáncer, que eso usted lo enferma, diabetes, corren la línea ética para que le vendan a usted una cochinada de producto, ahí sí ya no. Ahí son excelentes. Culpa de la ley, dicen ellos. Es culpa de la ley. Culpa de la ley que le hicieron mal. Y lo peor, que es una ley hecha por uribistas del 2021. Imagínense. Entonces, ¿qué me da a pensar eso? Que cuando los uribistas hicieron esa ley de los sellos octagonales para informarle al consumidor que está consumiendo veneno, porque eso es veneno, eso todo el mundo lo ha probado, pero eso es veneno. ¿Qué me da a entender eso? Que cuando los uribistas hicieron esa ley, que eso duró casi 5 años en debate, desde ahí, 5 años, todo el gobierno, prácticamente todo el gobierno de Iván Duque, que eso lo hicieron a propósito. Eso fue un mico. Y ahorita le están echando la culpa a Petro de eso. Que por qué Petro hizo una ley con vacíos jurídicos. Imagínense lo mal informados que están los uribistas. Hacen una ley, la hacen mal y le echan la culpa a Petro. Y yo pongo el grito en el cielo porque yo soy uno de los que he criticado esto. Porque ¿cómo no le vas a avisar al consumidor que eso es dañino? Eso es tan dañino como el cigarrillo y como el alcohol. Y acá no estamos diciendo que lo prohíban. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que prohíban el cigarrillo y el alcohol. Pero sí es importante informarle a la gente que el cigarrillo es dañino. O no se lo informan. No le informan a la gente que el trago y el licor es dañino, se lo informan. Entonces, ¿por qué que esto es dañino? ¿Por qué no lo informan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo informan? Porque esto produce cáncer, porque eso produce diabetes, porque eso produce problemas de corazón. ¿Por qué no lo informan? ¿Por qué no lo quieren informar? ¿Por qué quieren engañar al consumidor? Porque inclusive dicen que nosotros los pobres nos alimentamos con eso, que cómo nos van a quitar eso. Que cómo se les ocurre quitarle eso a los niños en la lonchera, a los niños más vulnerables. Se han atrevido a decir. Yo les digo, a mí me parece que un niño consuma esto, un niño tiene que consumir frutas, verduras, pero un de todito que va a alimentar, un Todo Rico eso que va a alimentar. Pero los uribistas, que son irracionales, son antinaturales, están defendiendo eso. Son cosas que yo no entiendo de los uribistas. Bueno, pendientes, alerta mañana,
Mañana, señores, mañana inicia finalmente la etapa de juicio en contra del acusado Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, un hecho inédito en la historia judicial de Colombia que enfrentaremos con